Si la discriminación del blanco al negro es triste, del blanco al indio es triste, el más triste del negro al negro y del indio al indio ya existe también. Entonces, hay algo que tenemos que descubrir. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existen las razas? Si eso se desconoce, ¿con qué derecho se arrogan unos aquello de decir soy superior y este es inferior? ¿Por qué este se arroga el derecho de decirlo y por qué el otro lo acepta? ¡Ay, caramba, Dios! ¡Adiós que me voy, caramba! ¡Suena marimba! ¡Yes! La discriminación es una realidad que perjudica a la identidad de otros. Esta frase abarca todo lo que han tenido que pasar las sociedades antiguas y modernas con la raza afrodescendiente. En nuestro país, como en muchos de Latinoamérica, tienen historias relacionadas con los afrodescendientes. Sin embargo, para comenzar, tenemos que preguntarnos, ¿cómo llegaron aquí? Ya que no solo llegaron como mano para el trabajo, sino llegaron con dioses, ritmos y un sentido de libertad que ningún muro de la historia pudo silenciar. Entonces, la presencia afroecuatoriana, desde las vibrantes costas de Esmeraldas hasta los susurros del Valle del Chota, es un tejido de resistencia en el Ecuador. Y ya hacen las huellas de sus antepasados, resonando en el cuero de sus tambores. Acompáñenos a un viaje por el legado, la cultura y la constante lucha por la libertad y la libre expresión de la cultura afroecuatoriana. ¡Vamos! Aquí hay algunas comunidades, más bien nosotros lo interpretamos como el asentamiento ancestral, que están dentro de la cuenca del río Mira, el río Chota y Salinas, donde tenemos comunidades tanto en la parte este y la parte oeste, que comprendemos la provincia de Imbabura y la provincia del Carchi. Las comunidades entre las que podemos ver, tenemos la de el Juncal, hay la comunidad del Chota, a la que yo pertenezco directamente, Mascarilla, Pusir, Caldera, Tumbatú, Piquiucho, La Concepción, Salinas, Cuambo, tenemos Guajara, entre otras. Generalmente las comunidades son producto de los asentamientos en las haciendas. Había aquí las haciendas de los señores feudales en ese entonces, que cada quien tenía su grupo de trabajo, que en este caso, como es conocido, de la esclavitud. Eran varias haciendas que estuvieron asentadas y manejadas por el patrón, pero trabajadas por los esclavos, en este caso vulgarmente negros. Bueno, sobre la religión vamos a tener siempre en los pueblos hispanos, los que fueron conquistados tanto por españoles, portugueses, por franceses, inclusive italianos, que de alguna u otra forma se identificaron en ese entonces. La que mandaba era la Iglesia Católica. Fueron los jesuitas, una congregación de los católicos, que es la que impulsó la llegada de los negros aquí, como mano de trabajo. Que, bueno,
nos esclavizaron, como se puede decir, pero luego fueron los mismos que hasta hoy tienen que estar trabajando por la reivindicación del negro, por ver las mejoras, pero desde su inicio desconocieron al afro como ser humano, porque lo sometieron igual que el animal, en los trabajos como herramienta de trabajo, ya que en ese entonces yo les digo que desde la conquista, la colonia y hasta cierto tiempo de la República de 1830, a nosotros nos catalogaban como seres que solo servíamos para trabajar, que no teníamos derechos, no teníamos ninguna protección, solo obligaciones, que era para con el amo. Y eso hizo de que en esas condiciones tengan en las haciendas. Pero desgraciadamente para el blanco, que en ese entonces, el dueño de las tierras, el terrateniente, había un espíritu rebelde en el afro. Entonces, unos huían, otros preferían morir, y eso sí era perjudicial para el amo, que tenía que perder muchas veces inversiones, porque ellos compraban esas mismas haciendas de los terratenientes con ayuda del Estado, con las reformas agrarias que se han venido. La mayoría de las tierras ya han pasado a ser parte de los afros choteños, que al estar cerca a Colombia, a Ipiales, mucha gente, especialmente del sexo femenino, se ha dedicado al comercio. Sale la mercadería que se produce aquí, se va allá, y de allá también traen, que lo dejan aquí o lo llevan a las demás ciudades del país. Y de eso se vive. Tras una charla con el doctor Jorge Espinosa, tenemos la entrevista de una ciudadana trabajadora que sacrifica su tiempo por el sustento de su familia y por el pan en la mesa. ¿Cómo se llama? Rosa Borja, el apellido. Okay. ¿Cuál es el proceso para usted cosechar y traer acá los ovos? El proceso, nosotros le traímos de a ver si aquí le hacemos matar, le vendimos a la gente que viene a comprar, los turistas, a las personas que vienen a comprar. ¿Cómo consigue las semillas de la fruta? O sea, no las semillas, o sea, traen el ovo y a poquito traen. Y nosotros de allá nos traen verde, nosotros le hacemos más verde. O sea, ¿de qué provincia vienen aquí? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos dura el proceso de hacer madurar? Unos 2 días. 2 días y ya están listos para vender. Ajá. ¿Cuánto tiempo ya se lleva dedicando a la venta de ovos? Yo toda mi vida. Toda la vida. Toda la vida. ¿Y usted es originario aquí mismo de Chota? Sí. Este producto se podría decir entonces que es como lo representativo de esa zona. Claro. Lo representativo de Chota. Okay. Es una fruta típica de aquí. El siguiente reportaje es basado en la obra y arte de Rubén Congo, el poeta de la bomba, y su libro Mi lenguaje poético, percepción poética sobre el instrumento bomba del chota. Mi nombre es Rubén Congo, reconocido como el poeta de la bomba del chota. En este momento me dedico aparte de mi emprendimiento, que es la panadería, tengo este pequeño museo, Bim Bumba. Dentro de la cultura afrochoteña, casi he sido el único o la única persona que se enamoró del instrumento bomba. Entonces, cuento yo así facilito que yo le empreñé al instrumento bomba del chota. Le hice el amor con la poesía, ¿me entiende? Igual que a una mujer.
Entonces yo le empreñé a la bomba del chota y nacen estos tambores que son bim bumba, los primeros hijos del instrumento bomba del chota. ¿A qué quiero llegar? A que nuestros ancestros no terminaron de construir la cultura afrochoteña, no terminaron. No puede llamarse cultura solo un instrumento. Claro, es un instrumento simbológico, identitario, pero para hacer cultura, para hacer música, ¿qué necesitamos? Necesitamos varios instrumentos. O sea, en el tiempo, por ejemplo, desde mi percepción, como tengo en mis libros escritos, mi percepción, por ejemplo, mucha gente dice que el instrumento bomba de chota trajeron nuestros ancestros en el hombro, que es totalmente absurdo. ¿Cómo un esclavo va a venir cargando un instrumento desde África? Entonces, en mi percepción, digo que mis ancestros lograron construir este instrumento, bomba del chota, porque en su primera instancia no tenía nombre, era solo un tambor y tenía chuyacuero que se le ocupaba para aventar el frijol. Luego de esto, mi percepción, porque no tenemos contenido del instrumento bomba, o sea, completo. Entonces, llega el caso que llegó otro más sabio que el otro, que construyó con un cuero, ¿no? Entonces llega ese travieso que medio le moñó al que tenía un cuero, ¿no? Medio le hizo sonar, aunque sí suena con un cuero. Entonces dijo, pongámosle otro. Y aún así el tambor no era tambor, seguía siendo utensilio para aventar el frijol. ¿Y cómo surge el nombre bomba? Para mi percepción, si nosotros recorrimos el mapa de la Valle del Chota, cuenca del río Mira, si nosotros revisamos el mapa, si nosotros analizamos desde Apaquí, río Chota, si nosotros recorrimos desde el Carchi, el río Apaquí, que se forma el río Chota, se une, va haciendo un camino, va teniendo alianza, ¿no es cierto? Se encuentra con el Mira en un costado, más allácito de Chota, se va al Tahuando y sube vía San Lorenzo. Y miren el instrumento bomba aquí. En esta pequeña isla está la configuración del instrumento. Aquí la bomba es el símbolo de unión. Ya, tanto como instrumento y tanto como el mapa, ¿sí me doy a entender? Ya, el asentamiento de los negros que fueron arrancados de África y sentados acá. Para el reemplazo, en la mano de obra, los indígenas. Entonces, lo que yo he hecho coincide con esto. Y otra, se habían reunido una vez en Caldera o en Pichucho. Esto ya es recontado de un personaje que murió. Don Segundo Padilla, así le ha de haber conocido. Ya, entonces se habían reunido un grupo, habían ido a una fiesta, yo qué sé, ¿no? Y habían estado cantando los hermanos Congo. Ya, entonces esas negras, paquervidas, bailarinas, de lo lindo que cantaban estos hermanos Congo, y estos habían parado. Entonces esas bravísimas, es que les habían dicho, a las canten, no ven que estamos bailando hechas una bomba. Y ahí surge el nombre de bomba. Y entonces toma el nombre con el tiempo, no así que lo hicieron. Entonces la música, ¿cómo nace la música? En mi historia musical, cómo yo hice mi música, mi primer música. Pueden buscar Gotita de Lluvia, por ejemplo, ¿no? Tarde Hermosa. En mi concepto, para hacer música necesito la poesía, o sea, para hacer música. Pero si yo solo entono el tambor, estoy haciendo un dialecto de comunicación. Puedo decirle, por ejemplo, en una canción tengo, ya viene el patrón negrita, ya viene, y ella me dice, ¿cómo sabes? Mi tambor me avisa en cada uno de sus pregones.
viene cabalgando en un caballo y en la mano trae un asial. ¿Sí me entienden? Entonces apuro esto. Eso es un pregón de diálogo con otros. Aparte del lenguaje que tenían ellos de su dialecto, nuestros ancestros, que los capataces, que los patronos lo entendían, ¿sí me entienden? Ya, entonces, en mi percepción, para hacer la música, primero, si ya tengo el tambor, necesito la poesía. Por ejemplo, digo, esta es la dinámica de estos tambores, cómo enseñar a tocar. Por ejemplo, digo, yo quiero comer camote con yuca, yo quiero comer cocinado en tulpa. ¿A dónde voy? A la tulpa, a la fogata. También donde estaba mi abuela, mi bisabuela cocinando. Hechos, ¿cómo estaban? Hechos bomba. Yo quiero comer camote con yuca, yo quiero comer cocinado en tulpa. Un género musical se necesitó ya de otros instrumentos. De otros instrumentos vino la guitarra, vino el güiro y la raspa. Nosotros, en mi caso, yo puedo hacer bailar a cualquiera. Si uno toca la raspa y uno la bimbumba, es suficiente. Estos instrumentos solo hay aquí. Este se llama malpaso. ¿Conoce, primo, el malpaso? Eso. Ya. Ese es el instrumento malpaso, porque no hay que perder los caminos o los sectores que en tiempos pasados decían que asomaba el duende o el diablo, ¿no? Ya, entonces malpaso se llama ahí. Este se llama San Basilio, la quebrada de San Basilio. ¿Ha escuchado la quebrada de San Basilio? Es la que pasa el complejo y ve una quebrada a la izquierda y a la derecha, ¿no? Pasa el complejo y ve más allácito o antes de la bomba, está una quebrada. Peligrosísima era antes, ¿no? Entonces yo recuerdo a esa quebrada, esto es una clave, pero yo le pongo la quebrada de San Basilio. Entonces todos estos instrumentos, este es una parte de nuestro cuerpo. O sea, este hueso no es de nuestro cuerpo, pero este representa una parte muy importante de nuestro cuerpo. ¿Cuál piensan? Es esto y la mano. Entonces digo que existe por la fuerza y la resistencia de mis ancestros. Siempre venían así, guardando sus raíces en su interior. Ya, entonces esto es lo que hace una familia de instrumentos. ¿Cuántos ya voy? 1, 2, 3, 4. Hijos de la bomba, para que no se vayan del tema, son hijos. Todos estos instrumentos son hijos del instrumento bomba. Por eso dice aquí, ahora ya no muere, porque ya tiene hijos la bomba. Esta frase tienen que ponerle en el enfoque de su trabajo. Son pregoneros. Por ejemplo, para decir, yeah, yo, yeah, yo, yeah. Ya, lamentos. En mi cultura bomba no hay. En mi cultura bomba lo que hacemos simplemente estropearle al instrumento. Dale como bestia. ¿No? Y el instrumento bomba es una mujerona. Un instrumento vivo porque produce sonidos. No hay necesidad de darle como bestia, ¿no? Entonces, aparte de estos, todavía tengo más tambores que representan a la familia de la tribu de Rubén, bíblicamente. Tribu de Rubén, para que ustedes, o sea, tengan en cuenta que yo no soy simplemente uno que está aquí, sino que soy un personaje que nadie me reconoce como alguien importante dentro de una cultura. A mí nadie me ha reconocido, pero yo tengo todo lo que mi cultura puechoteña necesita para su revitalización. ¿Cómo hice yo que la bomba nace de una mujer? Are es una obra de teatro
porque yo soy dramaturgo también, que creo todo. Ya. Entonces llevamos esta obra y nace la bomba. Ahora si yo tuviera gente, quisiera que esta mujer ya no sea una mujer negra, sino que la bomba pare a sus hijos, a sus primeros hijos, con más sentido. O sea, todo lo que yo he hecho, todo lo que hago, porque a veces uno se dice así nomás las cosas, pero no se tiene sustento. Mira, fragmento poético, cómo voy contando para llegar a esta cultura, desde el vientre de la bomba del Chota. Por eso le decía, tienen que hacer de la cultura nueva. Cuando yo tenía esta idea, yo no tenía estos tambores, yo no tenía. Entonces, el Día Nacional de la Bomba, aunque no digan mi nombre, es mío. Yo soy el autor intelectual, soy yo el actor, sino que ellos son los que se apoderaron. Como yo dejé, me retiré, porque no querían ir más allá, quieren hacer lo mismo. Ahora ese programa ya es un programa igual como los Coangui, comercial, sin contenido. Ya, entonces los programas tienen que tener contenido para educar, autoeducarnos y educar. Caso contrario, no educamos. Después de escuchar las raíces con el significado de la bomba por parte del gran Rubén Congo, nos adentramos a los desplazados por el trabajo y la falta de oportunidades. Muy buenos días. Quiero que se presente usted. ¿Quién es? Mi nombre es Leandro Quiñaliza. Soy de la provincia del Carchi, de una pequeña comunidad que se llama Santana, Cantón Mira. Y a ver, una de las preguntas que más quisiera hacerle, ¿por qué vino aquí a Caracalí, por así decirlo, a trabajar? Bueno, pues digamos que como toda persona, ¿no?, busca un futuro mejor. Siempre se trata de salir del pueblo, de buscar nuevas y mejores oportunidades. Esa fue la razón. Siempre, o sea, usted salió del Carchi a buscar una nueva oportunidad. Sí, de la provincia del Carchi salí hacia acá, hacia la ciudad, a buscar un mejor futuro. Una pregunta que quiero hacerle es, ¿cuál ha sido de los desafíos más grandes que ha enfrentado usted como afroecuatoriano desplazado por su trabajo? O sea, ¿cuál ha sido su mayor problema? Bueno, pues en este caso, como todo el mundo sabe, ¿no?, el problema que siempre tenemos los afroecuatorianos es, digamos, la discriminación, porque piensan que, bueno, porque uno se hace negro, o tal vez por las historias que hay de la esclavitud, piensan que pueden esclavizar todavía en estos tiempos a los afroecuatorianos. O sea, eso tiene conexión con la segunda pregunta que yo le quiero hacer, es, ¿ha pasado por esto en el trabajo, en el ámbito del trabajo? En el ámbito de trabajo no siempre he tenido buenos compañeros y nunca ha pasado eso. A veces se quiso dar, pero uno se frena de raya, entonces ahí ya no vuelve a pasar, porque no hay que dejar que le traten mal, ¿no? ¿Y cómo ha afectado su desplazamiento en su vida personal? En la vida personal, bueno, en mi caso no ha afectado mucho, porque bueno, no hay que tomarlo mucho en serio. Más que todo hay que hacerse respetar, ¿no? Hay que respetarnos nosotros como afroecuatorianos, así como a las demás personas, no importa el color, la raza, hay que respetarnos todos. Una pregunta que es al acceso a las oportunidades es, ¿cuáles son las principales barreras para acceder a oportunidades y laborales y educativas que ha tenido o no ha tenido problemas? Barreras, bueno, no, oportunidades he tenido. Bueno, en este caso, cuando yo salí de mi tierra, digamos, solo terminé la escuela. Entonces vine acá con el sueño también de estudiar y, bueno, seguí el colegio y terminé el colegio, hasta ahí. Solo terminé el colegio y bueno, más adelante sí quisiera seguir estudiando, porque sí quisiera prepararme un poquito más. Esa fue mi meta también, de venir aquí a la ciudad. Y, o sea, ¿qué mensaje les daría a gente gente que está haciendo un documental, como yo le presento a hacer un documental? ¿Qué le diría? O sea, ¿qué sería su mensaje? Pues mi mensaje sería que salgan al mundo, que conozcan a las personas, y creo que dependiendo la personalidad de la gente,
creo que nadie se negaría, digamos, a hacer un documental o a dar unas palabras o a contar sobre su raza, sobre su cultura. No tiene nada de malo. Es bueno que conozcan de dónde uno se vino, por lo que se ha pasado y la persona que uno sea, sin importar la raza. Muchas gracias. Buen día, me presento. Mi nombre es Andrés Ponce y el día de hoy vamos a preguntar a usted, señor doctor, varias preguntas acerca que yo tengo muy en cuenta para preguntar sobre todo sobre la cultura afrodescendiente. Lo que tiene que ver con la discriminación propiamente dicha, siempre ha habido y hay, y no creo que vaya mal, porque tenemos una sociedad que mezcla de producto de un pasado histórico que nos hace que a veces, inclusive dentro del mismo género, si se puede hablar, no raza, sino cultura o sociedades, nos creímos unos más que otros. Y ya a nivel de la sociedad mismo ve usted qué facilidad, por ejemplo, que tiene uno que no sea afro para entrar a una sociedad de trabajo. A nivel de militancia, sí podemos decir entre nosotros tratamos de ser equitativos, pero ya dentro de los que tienen el poder, dentro de quienes han manejado políticamente, socialmente, siempre ha habido esa resistencia de tomar en cuenta que los seres humanos somos uno solo. En cambio, usted va a ver un trabajo, lo niegan, inclusive en vivienda. Yo les cuento un hecho que me pasó a mí en la ciudad de Quito. Yo buscaba una vivienda cerca de donde el establecimiento donde yo iba a trabajar como maestro, en ese entonces como rector, y llegué a una casita que estaba un letrero y me dijeron, le digo, ¿arrienda? Sí, pero ya está arrendado. Ya está arrendado. Y a pocos pasos estaba el colegio. Yo me fui y le digo al rector, al conserje, que mire que yo estoy buscando vivienda, yo voy a venir desde mañana a trabajar acá, pero no encuentro. Y me dice, pero mire, el letrero ahí está. Y le digo, ya me fui allá. Y me dijeron que ya estaba arrendado. Dice, vamos. Fuimos con el conserje en ese entonces, compañero después mío. Y les dijo, el señor rector va a venir a trabajar acá. Entonces, ya, pase, vaya a ver el departamento. Entonces, eso, por ejemplo, me marcó a mí. Si usted va así, vestido como estoy ahorita, a una oficina, no le dejan pasar. Va un compañero mío, cualquier compañero mío, mestizo o indio, lo que sea, pase, le atienden de seguida. Pero en cambio, si le ven tal vez con corbata, más bojeada, venga. Un poquito más refinado. Más refinado, pero siempre va a marcar el color. Y en lo social usted ve, si le dicen que has jugado en la selección, que es el deportista tal, pase. Pero si le ven por ahí, chutas, como que tiene recelo a acercarse, se va. Me imagino. Se va. O así, en chiste, lo que sea. Ha pasado una señora con un niño, verás, si te portas mal con él, te voy a hacer llevar. Porque han tenido muy en alto que somos buenos para el deporte. Pero asimismo hay un gran número que dicen que somos los que dañamos la sociedad con los crímenes, entonces eso es un nivel que nos ponen, pero sin embargo usted ve ahora, hay intelectuales, hay personas que en todo nivel han hecho quedar bien en nuestro país, pero
reconocer eso, como hablaba Rubén, es muy poco, en todos los niveles, porque yo fui profesor, fui rector, y la mayoría de problemas que yo recibía dentro de la institución era que se habían peleado, en donde ha habido discriminación. Claro, pongamos en Quito o en Ibarra, la mayoría son mestizos, y que llegue dos, así que va llegando nomás, se oscureció la noche, el día, digamos, se oscureció el día. ¿Qué quiere decir eso? O algo se pierde en el curso, lo primero que van a buscar es la mochila del sí. Siempre el violento es el que ha formado el problema o el que ha hecho en lo educativo, porque en trabajo mismo le digo, si se presentan 3 personas, de ella, en la evaluación ya está menos puntos. A pesar de que la Constitución le da un reconocimiento, nuestra actual Constitución le da pero no le pone. Inclusive, le cuento que la discriminación no es solo de los indígenas, es hasta de los mismos indígenas. Sí. Los mismos indígenas. Yo estuve en la Universidad Andina en una mesa redonda y estuvimos de mestizos, indígenas, negros, que no voy a decir el nombre porque es un alto indígena que ocupó grandes cargos, que me tocó en la mesa y hablábamos de la etnoeducación, porque ellos en ese entonces tenían una subsecretaría en el Ministerio de Educación sobre la transmisión de las culturas. Y nosotros queríamos por lo menos que nos tomen en cuenta de arrimados. Y ¿sabe lo que me dijo este joven? Me dijo, nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros tenemos esto para ayudar al ministerio, porque hemos salido a la lucha, porque hemos estado en todo. Cosa que se da cuenta. Me quedé un poco decepcionado de la actuación, pero luego le contesté, porque en eso nosotros conocemos. Le digo, discúlpeme, compañero, pero usted sabe que si no hubiese habido afros, hoy afros, tal vez usted no había, porque en la misma esclavitud, en la colonia, ¿quién suplió la mano de obra? Cuando ustedes ya iban a desaparecer, para que no desaparezcan, ¿a quiénes le trajeron? Y finalmente, tras ir al Valle del Chota, no solo encontramos su cultura, sino también historias gratificantes de ello, como por ejemplo, Mascarilla, documental basado en Doña Betty Lacosta. Ya mi asociación se llama GAEN. GAEN significa Grupo Artesanal Esperanza Negra. Nosotras ya venimos trabajando 30 años en la elaboración de las máscaras. Estamos representados por nuestras máscaras, pero el esfuerzo de la comunidad es mucho porque cada persona trabaja en varias actividades, lo que sí beneficia a la comunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya llegan turistas y, por decir, alguien viene cosechando, no sé, aguacates, mangos, el turista se pasa y compra. Ajá, eso sí. Pero quienes trabajamos directamente es la asociación GAEN, porque si fuera la comunidad fuéramos todos, pero no es. Ajá. Y hemos salido a ferias, pero la más buena es una feria que organiza unas mujeres en Cuenca. Se llama la Feria del SIDAP. Cada fiesta de Cuenca, pues participamos, bueno, del Ecuador somos muchos, pero cada año participamos 15 países: Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, y así. Bueno, y hay artesanía hermosísima. Bueno, pues hace 30 años vino un voluntario de Bélgica y él es arqueólogo, entonces compró una finca cerca de aquí que se llama Paquí, vía a Caldera, más bajo de Pichucho. Se casó con una ecuatoriana, viven ahí,
Y en ese lugar él encontró varias esculturas. Bueno, tal vez trabajando tiene algunas vasijas y eso. Y bueno, pues encontró igual la tierra, la arcilla por esa zona, luego vino. Nosotras siempre estábamos reunidas trabajando en el centro de salud con voluntarios de la Universidad Técnica y hacíamos de sembrar verduras, plantas medicinales en cada espacio de nuestras viviendas. Y llegó él, pues, y surgió esto, nos trajo la arcilla y nos dio a la mano y dijo, vamos a ver qué es lo que tienen en sus manos. Pues nuestra descendencia es africana, pues, y nuestras raíces están por todos lados, y empezamos a trabajar y le encantó, y ese fue el único pretexto para empezar a formarnos, a trabajar agrupadas, no solamente como GAEN, ni tampoco haciendo máscaras, sino también en beneficio de la comunidad, haciendo muchas actividades para beneficio de la comunidad. Y nos fuimos capacitando en todo sentido, pues nuestras máscaras reflejan nuestros rostros, refleja la identidad, cómo es el turbante, cómo es esa fuerza que los afrodescendientes tenemos desde nuestras raíces, ese luchar, esas ganas de seguir adelante a pesar de. Entonces, aquí el resultado, ahorita son piezas muy diferentes a las que hacíamos antes, eran súper pesadas, pero para mí eran súper más bonitas, pero mientras vamos trabajando se va mejorando la técnica. ¿Por qué? Porque el turista que nos visita, pues algo pesado no va a poder llevar, entonces ya son más livianas, y les gusta porque en cada trabajo de cada artesano está la expresión que cada una tiene, no copiamos en nada, cada una tiene su propio estilo de trabajar. ¿Qué hacemos cuando el turista nos llama, o el guía o las agencias de viaje? Ellos nos llaman a veces con 1 mes, 3 meses de anticipación. Entonces nosotros tenemos la tierra macerando o vamos a buscar, la preparamos, buscamos en las montañas, llevamos agua, muchos costales, y el agua es para mojarla. Entonces se hace como plastilina, nos sirve, y si no toca buscar porque una tiene sal. No le daña a la máscara, pero mientras está, por decir así, colgada, le sale la sal a la máscara, así es de quemar, y le va pues haciendo huequitos. Aquí hay tierra también para trabajar, pero esta de aquí tiene mucha sal, entonces vamos a buscar al lado de pasado el peaje, ahí hay un montón, pero ahora ya tiene dueño. A buena suerte conocemos a el dueño, entonces le pedimos cada y cuando vamos a traer. Traemos, y esa es natural, solo machacamos, cernimos, revolvemos con agua y listo para trabajar. Luego a veces le cernimos y tenemos en un tanque, eso se llama macerar. Mientras más le ponemos agua, le vamos limpiando el agua, y poniendo más agua se hace mejor la tierra. Esa es la técnica. Utilizamos una teja o un tubo PVC cortado en la mitad, solo como base, para poner la tierra y figurar la pieza. Al tubo le ponemos papel periódico porque es frío. La teja en cambio no, porque como la teja también es quemada, le chupa rápido a la arcilla y enseguida se va secando. Eso es lo único, se utiliza cuchillo, plástico, o una botella o un rodillo para trabajar. Eso. Y la inspiración es propia de cada persona. Entonces, pues aquí realmente el trabajar en muchas actividades nos ayudó también como grupo de mujeres a disminuir las brechas de género que había en nuestra comunidad. Yo diría un 95%, porque era terrible, ¿no? Las mujeres solo para cocinar, solo para lavar, solo para planchar, no podíamos representar a la comunidad como en el cabildo, por ejemplo. No podía ser una mujer presidenta, y en esa lucha pues logramos eso y mucho más. Entonces, yo creo que de tantos grupos que se formaron en la comunidad, somos las únicas que vamos quedando, porque luego formamos a otros grupos. Tuvieron sus tiendas artesanales, ahora ya vendieron. Por medio de la asociación GAEN, pues hicieron muchas cosas, pero como no lucharon como nosotras, nada, desde nada.
pues ya vendieron sus tiendas, ya no hay nada y es la única que queda en la comunidad. La constancia y el no recibir nada pues nos hizo valorar el esfuerzo y nuestro propio trabajo, y con esto nos ha ayudado pues a salir adelante a nosotras mismas como mujeres y apoyar en el hogar y sacar adelante a nuestros hijos. Como conclusión de este documental, llegamos al mensaje de que la cultura afroecuatoriana es parte de la riqueza de nuestro país. No es simplemente recordar la bomba, los bailes o los aportes culturales, también es la historia que hubo detrás y cómo éstas se representan con los ritmos bruscos o tal vez poéticos, con la letra que tiene sentido solo para aquellos que supieron vivir esa discriminación o esa falta de igualdad. Ahora está en nuestros hombros, recae el peso de crear una nueva cultura, una nueva forma de ver a nuestros compatriotas afroecuatorianos y tomarles la relevancia que en verdad tienen, tanto en los deportes como en la historia y como en el patrimonio de todo este país. Muchas gracias por su atención. Aquí Andrés Hinojosa de Tercero B.